Y vamos a entrar rápidamente en lo que es el mensaje el día de hoy. Sin que fuera la intención mía de que este tema se convirtiera en una serie, pues así lo fue. Se convirtió en una miniserie de 3 mensajes. Y ahora sí, este es el último mensaje que estaremos abarcando de este tema, nuestra plenitud en Cristo. Amén. Y les comentaba el primer día que toqué este tema, que una de las motivaciones que me llevaron a hablar de él es la manera a veces equivocada en la que el creyente está viviendo su vida cristiana. Es entendible que de pronto, debido a ciertas dificultades, tribulaciones o adversidades que nos azotan, de repente no reflejamos la chispa que nos debiera de dar vivir en la plenitud en Cristo. Pero debemos entender, como hijos de Dios, que ninguna circunstancia, por difícil que ésta sea, tiene el poder para minar nuestra vida en Cristo, a menos que tú se la des. Pero ninguna situación, por difícil que ésta sea, tiene el poder para sacarte de esta carrera de la fe, que está llena de obstáculos, eso sí es cierto, pero ninguna de ellas puede derrotarte, porque tú y yo somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Él nos ha hecho libres por su sangre derramada en la cruz. Y desde el momento que tú y yo creímos y nos arrepentimos, el Espíritu Santo está en nosotros y tú y yo podemos vivir en victoria y en la plenitud por medio de Él. Amén. No por nuestras fuerzas. Por nuestras fuerzas tú y yo de repente nos vamos a sentir mal, débiles, derrotados. Pero en Cristo Jesús, tú y yo somos más que vencedores. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y Efesios 3, 20 al 21 dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia, por el poder, la plenitud, la llenura que obra en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, por Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos de los siglos. Amén. Ciertamente hay muchos factores visibles y algunos no percibibles, no sé si existe esa palabra, y algunos que no los podemos percibir, que de pronto nos pueden alejar de una vida cristiana saludable, como es la rutina, la sobreocupación, la falta de claridad espiritual en lo que hacemos, porque a veces no todo tiene una salud espiritual en lo que hacemos, ¿verdad? O una eficacia espiritual en lo que hacemos. Porque tenemos muchas veces nosotros que pensar por qué y para qué hacemos lo que hacemos. ¿Tiene un propósito? ¿Lo estoy haciendo correctamente? ¿Como Dios me lo pide? A veces también puede ser el poco discernimiento de la verdad de Dios, porque hoy cada quien quiere tener su verdad, pero esta es la verdad. Y para conocer la verdad que nos hace libre, yo tengo que tener un entendimiento de la verdad de Dios. No de la verdad de alguien más, de la verdad de Dios, que es la palabra. A veces el poco discernimiento a esa verdad nos lleva a estar atorados en situaciones incorrectas, mis maneras de pensar a veces que no están muy claras, nuestra falta de entendimiento de lo que Dios demanda de nosotros. Y es mi deseo como pastor que estos 3 mensajes que hemos compartido fortalezcan tu fe y te ayuden a activarte o a retomar
ciertas disciplinas que son indispensables para mantenernos firmes. Amén. Y si te has botado alguno de estos mensajes, están en nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Tucson. Ahí los puedes ver, ahí están, se suben todos los mensajes. Así que puedes, en lugar de aventarte una serie de Netflix, aviéntate la serie de estos mensajes. Amén. Entonces, independientemente de cómo nos encontremos cada uno de nosotros, y en el entendimiento de que cada quien tiene sus propias batallas, es importante tener la claridad de que es la palabra la que nos conduce nuevamente a Dios y nos ayuda a que nuestro corazón esté cerca de Él. El doctor Martin Lloyd Jones, ¿sí lo pronuncié bien? Él era un pastor de Londres, Inglaterra, del Reino Unido. Él nació en un pueblo cerca de Londres, en los finales de los 1800. Y aunque estudió la carrera de medicina en Londres, Inglaterra, a los 20 y tantos años, después de haber estudiado y ser un notorio estudiante y llevar una carrera prestigiosa, decidió servir al Señor. Decidió dejar a un lado su carrera profesional y servir al Señor. Y fue considerado y es considerado uno de los mejores predicadores expositivos de la palabra del Señor. Y él escribió un libro precisamente hablando de la depresión espiritual. Él dijo que la iglesia hoy en día pasa por uno de los más agresivos virus que la están atacando y que puede ocasionar muchas bajas, nombrándola precisamente como la depresión espiritual. Y él se refería a la depresión como una falta de entusiasmo anímico. Como que, por ejemplo, cuando un balón está inflado y que tiene bastante presión y tú lo desinflas, esa es una depresión también. La depresión económica, por ejemplo. La depresión económica es algo que va a la debacle, que se está desinflando. Y él se está refiriendo precisamente a la depresión espiritual como eso. La falta de presión anímica, la falta de pasión, de entusiasmo, de intensidad en nuestras disciplinas espirituales. Y él se percató de que esta situación es una condición del alma y que puede ser más común de lo que nosotros nos imaginamos. Él la define de la siguiente manera: la depresión espiritual es un trastorno del alma donde el cristiano pierde el interés y la alegría que debe de producir la salvación y el conocer a Jesucristo su Salvador. Aquí es importante aclarar que no estamos hablando de la depresión clínica médica, que puede tener un origen orgánico, físico, emocional, etcétera. Personas que de pronto caen en un estado anímico de profunda tristeza y desánimo a causa de experiencias traumáticas o de descompensaciones de su propio organismo. A lo que nos estamos refiriendo es una condición del alma que afecta a nuestra espiritualidad saludable y que conduce a ese desinterés y apatía por las cosas de Dios. Una indiferencia por la salvación y por aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio total por ella. Esta nos lleva a perder el entusiasmo, metiéndonos en una temporada de decrecimiento. Yo iba avanzando bien, yo iba corriendo bien. ¿Qué me extravió? ¿Qué me frenó? ¿Qué me estancó? Así lo dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? Al punto de perdernos en muchos temas que para el cristiano verdaderamente deberían de ser relevantes. Temas como la santificación. Dejamos de disfrutar el servir a Dios. Nos sentimos estancados en muchas áreas.
No vemos a nuestro alrededor que estemos dando fruto. De la misma manera nos sentimos arrepentirnos ante el Señor de cosas que sabemos que no están correctas en nuestra conducta. No disfrutamos el reunirnos con nuestros hermanos y la iglesia ha dejado de ser un lugar importante para nosotros. Y en ese punto reflejamos más el cómo viven las personas de este mundo que no conocen al Señor, o cómo debemos de vivir nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Desafortunadamente hoy la cultura de la iglesia se ha secularizado bastante y hemos adoptado muchas cosas de afuera. El sincretismo religioso precisamente eso es. Adoptar la cultura de afuera para supuestamente hacer la iglesia un poco más efectiva. Pero la iglesia debe de seguir siendo la luz de este mundo. La iglesia debe de seguir siendo la sal de este mundo. Y por eso es que debemos de pensar diferente, actuar diferente, tener prioridades diferentes y que nuestros ojos sigan estando puestos en las cosas de arriba. Como algunos de ustedes saben, el cristianismo tuvo un gran impacto en sus primeros 2 o 3 siglos después de Cristo. El mundo fue tremendamente impactado por las verdades cristianas. Y una de las características de la comunidad cristiana primitiva, y lo vimos el domingo pasado cuando estuvimos leyendo Hechos 2, era el amor entre los hermanos, era la unidad en el espíritu y el gozo que prevalecía y que ellos reflejaban. Ese gozo que les daba el pertenecer a Cristo. Y eso aumentaba una fe que era a prueba de todo. Incluso a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, para ellos, como lo decía el apóstol Pablo, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. La pregunta es, ¿la iglesia está preparada hoy en día para poder enfrentar la lucha y la oposición? ¿O somos de aquellos que nos arrugamos en la primera prueba? Esa característica de la iglesia primitiva de esos tiempos hizo que el cristianismo ganara terreno impactando a muchos por el carácter firme que los creyentes reflejaban. Lo que decían que eran, lo reflejaban. Amén. Y eso convencía a los demás, aquellos que no conocían a Cristo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué o cómo la iglesia ha llegado a esta situación de experimentar, como lo dice el doctor Martin Lloyd Jones, la depresión espiritual? ¿Qué no se supone que nuestro Señor es el mismo de ayer, de hoy y siempre? Aquí es importante entender que tal cual como lo dice la parábola del sembrador, el problema no está en la semilla. La palabra del Señor sigue teniendo poder para salvar a todo aquel que decide creer en ella y ponerla por obra. Tampoco ha sido del que siembra, pues el deseo del Señor es que nadie se pierda y que todos sean salvos. Hoy el problema sigue siendo el terreno, pero hoy de una manera aún más crítica. Pues la condición del corazón de las personas de este mundo hoy se encuentra muy alejado de Dios. Y esta situación nos puede llevar a un desánimo, a una depresión espiritual. La depresión anímica se mezcla con la espiritual y esto desemboca en las experiencias difíciles que pasamos en nuestra vida cristiana. Situaciones que de repente nos hacen dudar. ¿De qué sirve seguir al Señor? ¿De qué me sirve servir a Cristo?
¿Dónde está mi paga? ¿Dónde está mi recompensa? Y en esas dudas y en esas preguntas muchos queremos renunciar. David es el personaje que más nos puede enseñar sobre eso. Un hombre que dejó su humanidad plasmada en la palabra del Señor para nuestra ayuda. Porque muchos podemos realmente reflejarnos en su manera de cómo realmente él vivió. Y vamos a leer algunos pasajes que hablan precisamente de su experiencia, de su humanidad. Porque a veces nosotros pensamos o creemos de que vivir en Cristo es vivir siempre al 100. ¿Verdad? Al 100. ¿Cómo te encuentras? A veces usamos eslogan como una muleta nada más. ¿Cómo te encuentras, hermano? En victoria, bendecido, al 100. Y tú te quedas así, wow, pasa la receta, dices. Porque yo estoy pasando ahorita por una de que no me la acabo. Pero muchas veces, a veces lo usamos simplemente como una muleta. Como algo que ni siquiera es cierto. Y es importante entender de que aunque tú y yo hemos decidido seguir a Cristo y servir a Cristo, no hay ninguna garantía de que tú y yo no vayamos a pasar por diferentes luchas, diferentes batallas. Pero la gran diferencia es que ahora el Señor está con nosotros. Amén. Así que acompáñame por favor a algunos pasajes de ese salmista David que vamos a estar leyendo precisamente para desarrollar el tema de este día. El Salmo 42:5 dice: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Este mismo texto, tal cual, se encuentra en ese mismo capítulo, en el versículo 11. Y en el capítulo 43:5 también. Tal cual. Como que el salmista nos quiere dejar algo muy claro. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? La palabra turbar aquí significa dar vueltas. Es de ahí donde se desprende la palabra turbina, ¿verdad? ¿Y cuál es el efecto de la turbina? Dar vueltas nada más. Porque esa es la manera de actuar nuestra cuando algo nos está causando algún conflicto y nos está angustiando. De repente nuestros pensamientos dan vueltas y vueltas dentro de nuestra mente al punto de que nosotros caemos en una desesperación. ¿Cómo voy a hacerle con esto? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a poder salir avante de esta crisis, de esta situación que me está angustiando, que me está desesperando? Es el momento en que nuestra mente y nuestras emociones se encuentran abatidas por alguna situación que estamos experimentando. Y es interesante cómo el salmista en ese momento se habla a sí mismo diciéndole a su alma: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desesperas? Y él mismo se responde: no queda otra cosa sino esperar en Dios. Amén. Sino esperar en Dios. Y déjame decirte que esperar en Dios no quiere decir estar inactivo, estar inerte. Voy a esperar en Dios. Oye, ¿y tu situación, aquella lucha, aquella batalla que tú traías? No, estoy esperando en Dios. Pero mientras estamos esperando en Dios, hay muchas cosas que hacer. Amén. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir clamando. Tenemos que seguir buscando el rostro de Dios. Tenemos que seguir creyendo en sus promesas. Hay muchas cosas que hacer. Y aquí el salmista dice: y mientras yo espero en Dios, voy a volver a alabarle.
Y ciertamente, cada uno puede sentirse abatido por diferentes cosas. Y en ese punto, tal vez lo que para ti es motivo de sentirte desesperado, quizás para otro no lo sea. Eso va a depender de la actitud y el nivel de madurez de cada creyente. Quizás tú puedes decir, yo perdí el trabajo y me siento mal, me siento angustiado, me siento desesperado, pero quizás otra persona dijera, válgame, si eso no es la gran cosa. ¿Por qué esta persona se está ahogando en un vaso de agua porque perdió el trabajo? O quizás porque si tú, alguna persona, por ejemplo, tuvo una ruptura en una relación y se quiere cortar las venas, tú puedes decir, wow, yo he pasado por esa experiencia. No es el fin del mundo. Pero cada quien puede de alguna manera tener diferente postura con respecto a diferentes situaciones. Y tenemos que aprender a respetar los procesos de recuperación de cada quien en sus crisis. Amén. Porque nadie tiene la misma capacidad, nadie tiene tampoco la misma madurez, el mismo avance en esta trayectoria de la vida cristiana. Y cada quien tiene una manera diferente de procesar también las pérdidas. Amén. Así que tenemos que entender de que el creyente, todos estamos pasando por diferentes situaciones, diferentes batallas. Pero en este caso el salmista pasaba por un momento anímico muy particular, que era reflejado por diferentes cosas. En el versículo 3 de ese mismo capítulo 42 vemos cómo esa angustia y desesperación se reflejaba en que lloraba todo el día. También en que había perdido el apetito y que se sentía atacado. ¿Quién de ustedes pierde el apetito cuando se siente triste? Cuando se siente angustiado. Como que eso solamente es para aquellos países, aquellos lugares, no aquellas regiones. Aquí los mexicanos, nada nos quita el apetito. Dicen que las penas con pan son mejores. Eso dicen. Pero miren, si hay algo que tenemos que entender es que verdaderamente David estaba pasando por un momento muy difícil. Porque él no era de un carácter débil. ¿Quién era el que defendía a las ovejas contra leones y contra osos? Y se les enfrentaba. ¿Quién? David. ¿Quién se enfrentó a un gigante que le sobrellevaba en estatura, en peso, en experiencia, en armamento? Y no le sacó. David. Así que David no era una persona débil. Muchos de aquí somos medio llorones. Pero para que David llorara en ese momento y se le perdiera el apetito, es porque verdaderamente se sentía angustiado. Mira lo que dice el Salmo 42:3. Mis lágrimas fueron el alimento, mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todos el día, ¿dónde está tu Dios? Recordemos que antes de que David fuera rey, él fue perseguido por el rey Saúl. Saúl le tenía envidia a David por tener más aceptación que él mismo. ¿Recuerdan aquel corrido que le compusieron a David? Porque David no tenía miedo, él se iba con sus valientes y se enfrentaba a cualquier ejército y los derrotaba. Y le compusieron un corrido que decía, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso todavía le causó más coraje todavía a Saúl. Wow, ¿cómo es que este hombre que no es ni siquiera rey, es el que uso yo para las batallas, tenga más popularidad que yo? Que la gente lo alabe y lo acepte más que a mí mismo. Y eso le metió un celo a Saúl al punto de que por 10 años estuvo persiguiendo a David
con tal de matarlo. Y David tuvo que esconderse de él. Porque en una ocasión, cuando David tuvo la oportunidad de deshacerse de esa amenaza que significaba Saúl, cuando estaba escondido en una cueva, David dijo: líbreme el Señor de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Aunque David podía sacarse la amenaza, él no lo quería hacer, porque él sabía que Dios lo había puesto ahí. Aunque Saúl había perdido también el rumbo. Así que esto metió a David en la persecución del rey Saúl, la situación que generaba precisamente un ambiente pesado, lo metió en una ansiedad. Otra cosa que lo metió a David en ese desespero era el no poder ir a la casa del Señor. Recordemos que David era un adorador natural. Él componía cánticos desde que estaba pastoreando. Él tocaba el arpa. ¿Recuerdan cuando Saúl fue ¿cómo se dice? Fue por un espíritu, atormentado por un espíritu. Te dije que me recordaran más rápido, Carlos. Atormentado por un espíritu. ¿Quién fue a tocar el arpa para que él se calmara? David. David fue a tocar el arpa. Así que David era un músico, David era un compositor, David era un adorador. Pero en ese momento, a causa de esa persecución, él no podía ir a la casa del Señor, donde continuamente él decía: prefiero estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Le gustaba ir a la casa del Señor, le gustaba buscar la presencia del Señor en su santo templo. Pero sin embargo, en ese momento se sentía frustrado porque no tenía libertad para hacerlo. ¿Se imaginan ustedes que nosotros como iglesia no tuviéramos la libertad que muchos países no lo tienen? De poder nosotros asistir al templo, de poder nosotros escudriñar la palabra, de poder nosotros reunirnos como cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos sentiríamos? Que fuéramos una iglesia perseguida como en muchos países, que tienen que reunirse a escondidas bajo los sótanos. ¿Cómo nos sentiríamos? La verdad es que no es la mejor experiencia. Y David estaba siendo perseguido en ese momento y no podía tener libertad para estar en la casa de Dios. Y así lo dice el Salmo 42:4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Salmo 42:4, si lo pueden poner por favor, Midia. Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Eso me da tristeza de solamente acordarme de que hoy no lo puedo hacer. Una persona que está pasando por una depresión espiritual, una de las primeras cosas que pierde son sus deseos de estar en la casa de Dios, de alabar al Señor con toda su alma. Literalmente se apaga. Mi padre decía que la salud espiritual del creyente se ve en la manera de adorar. Y yo lo creo también. Sin referirme a una manera específica, ¿verdad? Porque cada quien tiene maneras diferentes de adorar. Pero el Señor realmente busca una adoración en el Espíritu. El Salmo 22 dice que que Dios habita, en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cómo adoras tú al Señor? ¿Cómo alabas al Señor? Así. Así alabas al Señor. Así expresas tu gratitud a Dios. Así expresas tu gratitud. Así expresas tu adoración a Él. Tu alabanza a Él. Esa es tu manera de adorar a Dios.
¿Crees que ese es el Señor, nuestro Señor merece esa adoración? ¿Merece esa alabanza? Miren, déjenme decirles algo. Y ese es un paréntesis. Que dicen que los paréntesis siempre son para alguien. Dios tiene una de las cualidades divinas que solamente Él tiene, que es omnipresente. Amén. Él está en todo lugar. En todo lugar. Es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Está en todo lugar. Él está aquí y ahorita también puede estar en China, en una iglesita que se esté reuniendo bajo un sótano. Está en todo lugar. Pero su gloria solamente se manifiesta donde Él es adorado, alabado, exaltado. Amén. Solamente ahí. Es como si tú fueras a un lugar donde no te invitaron. ¿Cómo te sentirías? Donde no estás siendo buscado, ni estás siendo invitado, ni requerido, ni nada. Dios es un Dios digno de alabar, digno de adorar, digno de exaltar su nombre, de reconocer su grandeza, de reconocer su favor. Ahí es donde Dios habita, en medio de la alabanza de su pueblo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice el Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir inescrutable? No la podemos entender, no la podemos comprender, pero así es su grandeza. Otra cosa que experimentó David fue la depresión de su alma. Un mal muy común hoy, ¿verdad? Sin embargo, él la estaba pasando literalmente, como lo dice el Salmo 40. David se encontraba en un pozo anímico y de desesperación. El Salmo 42:6 dice lo siguiente: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Y más adelante podemos ver que la situación que estaba pasando David le hizo pensar que Dios estaba distante, que al Señor no le interesaba lo que le estaba atravesando. Creo que en ese punto muchos pudiéramos identificarnos, ¿verdad? Pues el desánimo nos lleva muchas veces a victimizarnos y a enfocarnos solamente en la tragedia que estamos atravesando, no en Dios. ¿Cuántos de aquí sabemos que el Señor ha prometido estar con nosotros solamente algunos días en la semana? ¿El Señor ha prometido eso? El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. ¿Esto qué significa? Que aunque tú y yo andemos por valles de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Eso significa. Pero en nuestra naturaleza humana somos muy dados a que creemos que en medio de las crisis estamos solos. Nuestras emociones nos hacen creer eso, que yo voy cargando el costal solo, que nadie me está ayudando, que nadie me está sosteniendo. Puede que todos te abandonen, ¿verdad? Pero el Señor nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Él ha prometido estar contigo siempre. Pero David, en su humanidad, nos deja ver esto. Él se sentía solo. En esa experiencia que estaba él teniendo, se sentía solo. Mira lo que dice el Salmo 42, versículos 9 al 10.
A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Así te has sentido a veces? ¿Dónde está tu Dios? ¿Te sientes a veces solo? Es normal. Es normal. Pero siempre ten presente de que el Señor nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Podrá abandonarte todo el mundo. A Jesús lo abandonaron todos. Todos lo abandonaron. Pero el Padre siempre estuvo con él. Y siempre lo sostuvo. Y lo ayudó siempre a terminar la misión que le había encomendado. Y esta historia nos hace ver que puede darse el caso de que nuestra depresión espiritual que nos ha llevado al desánimo y vivir como en reversa, como los cangrejos, no precisamente se dé a causa de pruebas, luchas o desafíos espirituales que muchas veces se vuelven fuertes adversarios contra nuestra fe. Porque incluso una vida en bonanza y próspera, llena de bienestar y comodidad, humanamente hablando, nos puede llevar también a vivir en una relación fría, monótona y vacía con Dios. Pero sea cual sea el caso, la verdad es que el caer en una depresión espiritual es una situación hoy en día que está siendo cada vez más común. Perdí mi pasión. Perdí el ritmo con que estaba yo caminando mi vida cristiana. Pero me estoy dando cuenta de que todo el mundo vive así. Que todo el mundo vive como de una manera mecánica, robotizada, su vida cristiana. Entonces quiere decir que no está tan mal. La hemos culturizado y hemos adoptado esa manera de vivir. Cuando vivir en la plenitud en Cristo es vivir apasionados de Él, enamorados de Él, sirviéndole con esa entrega total, en el entendimiento de que Él se dio todo por mí, que no lo merecía, pero lo hizo por amor. Y ese mismo amor debe de vivir en mí. Eso me hace servirle. Eso me hace adorarle. Eso me hace buscarle. Eso me hace entrarle a las patadas contra Sansón. Aun cuando yo sé que muchas veces estoy en desventaja, pero mi Dios está conmigo. Y lo crítico no es caer en esta situación, porque como lo dije, todos estamos expuestos, sino que lo peligroso es acostumbrarnos a esa condición y aceptarlo como algo normal, porque muchos están estancados así. Decía un corito: mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? No era un corito, era un dicho. Pero dicen que los dichos de viejitos son evangelios chiquitos. No sé si será cierto. Y eso es lo que David nos está tratando de enseñar. Cómo él pasó por esa situación y cómo pudo recuperar la plenitud en su relación con Dios. Él primeramente nos está mostrando su humanidad,
Nos está mostrando su diagnóstico de la condición de su alma. Un diagnóstico que se refleja en el lloro constante. Lloraba de día y de noche. Sus lágrimas fueron su alimento de día y de noche. En un desgano por seguirse alimentando. Él se sentía abrumado, desesperado, al punto que se deprime. Y en ese punto llega la depresión. Mira lo que dice el Salmo 38. 6 y 8. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Es importante recordar que David, aunque él reconoce que pecó contra Dios y que era imperfecto, Dios lo tenía en alta estima. Un hombre que amaba a Dios, que le adoraba, que le componía cantos, que se deleitaba en su presencia y no quería vivir fuera de los atrios de la casa de su Señor. A ese hombre Dios lo consideró un hombre conforme a su corazón. Lo que nos hace ver que todos estamos expuestos a pasar por eso, pero a ser restaurados si así tú y yo lo buscamos. ¿Podemos caer ahí? Claro que podemos caer ahí. Estamos expuestos, somos vulnerables, somos humanos, somos carnales. Como te lo dije hace un momento, el peligro no está caer ahí. Lo crítico es conformarnos a ese estilo de vida. Ese hombre reconoce en ese momento que su alma se encuentra turbada. Y muchos personajes bíblicos a lo largo de la palabra nos dejan ver esa lucha por mantenerse plenos en esa relación con Dios, porque batallaban con situaciones humanas que los oprimían. Una clave fundamental para recuperar el ánimo y salir de un momento de depresión espiritual es recordar las promesas de Dios y aplicarlas a nuestra vida. Dios es un Dios fiel. Amén. Y dice la palabra que sus promesas son fieles y son verdaderas. Pero a veces la situación que estamos pasando anímica nos hace olvidar de que Dios se mantiene firme y que no tiene sombra de variación. El lamento, la culpa, la victimización o la inmadurez al tratar de buscar culpables de nuestra situación solamente nos van a hundir cada vez más en ese estado. Cuando realmente conocemos al Señor, podemos pararnos en las promesas que Él mismo nos ha dado. Y eso no depende de las diferentes experiencias adversas que enfrentaremos. Sus promesas están vigentes para nosotros, sus hijos. Pero la mejor promesa que Él nos da es la esperanza de una eternidad con Él. Amén. Así que yo te animo, iglesia. La tribulación que tú estés enfrentando no va a durar siempre. No va a durar siempre. Así lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, sino mirando las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Hablando el mismo Jesús en Juan 17:3 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mi pregunta es: ¿conoces tú a Cristo? ¿Sabes quién es Él? Porque si realmente conoces a Jesús, nunca te vas a sentir solo. Es fácil que nos desanimemos cuando buscamos recompensas terrenales, cuando deseamos que todo nos vaya bien por servir a Dios. Queremos ser prósperos y estar rodeados de los mejores beneficios por ser sus hijos. Nos sentimos con una coraza
de protección de toda aflicción, dolor, tristeza o dificultad. Pero la realidad, querido hermano, no es así. Y no quiero tumbarte de tu nube. Nuestra humanidad en algún momento será tocada por la situación caída de este mundo. Quizás experimentarás enfermedad física. Tal vez pasarás por estrechez económica. En algún momento nos tocará llorar una pérdida. O estaremos tristes o desalentados por situaciones que atravesamos. Pero en medio de las tormentas que tocarán nuestra vida, los hijos de Dios decidimos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en donde está guardada nuestra eternidad con Dios. Eso nos ayuda a vivir en la plenitud que necesitamos mientras estamos en este mundo. ¿Nos sacaremos la lotería? Quizás no. Y menos si no compras un cachito. Quizás no. ¿Podrá sanar nuestro cuerpo físico de alguna enfermedad? Eso solamente Dios lo sabe. Y aceptaremos su voluntad. Amén. ¿El Señor nos quitará un aguijón que nos azota constantemente? Tal vez no. O tal vez sí. O quizás solamente el Señor nos dirá lo que le dijo el apóstol Pablo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero en medio de todo eso quiero hacerte ver de que Dios sigue siendo Dios y de que nuestro Señor sigue sentado en el trono. Amén. Dios es bueno. Miremos lo que nos dice Hebreos 11. Ese capítulo 11 de Hebreos es un recorrido por el salón de la fama de los hombres de la fe. Y nos menciona verdaderos hombres de la fe que se mantuvieron firmes en el propósito de Dios a pesar de todo. Muchos recibieron lo prometido, pero otros no. Amén. Y no me preguntes por qué, porque eso sería otro tema. Pero mira lo que dice Hebreos 11, versículo 13 al 16. Todos estos murieron, ¿cómo? En fe, guardando su fe, peleando la buena batalla, terminando la carrera y cuidando su fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas vistas de lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor. Es decir, ¿cuál es nuestra patria? La celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. David al final pudo superar las luchas que habían significado un desgaste anímico, emocional y espiritual para él. Pasó por muchas situaciones que sin duda lo marcaron. La persecución de Saúl, la muerte de su amigo Jonatán, su caída en el adulterio, la muerte de su hijo a consecuencia de ese adulterio, el rechazo de su gente, la rebeldía de su hijo Absalón, que quiso usurpar su trono y su general tuvo que defender a David y darle muerte a su propio hijo. Todo eso lo agotaron, lo desgastaron y lo metieron en un pozo de desespero. Pero su búsqueda constante de Dios y su gran deseo de salir de esa condición, pudo él levantarse. Pudo recuperar
la plenitud que solamente el Señor nos puede dar. Y en 2 de Samuel 22 dice lo siguiente: David habló las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación. Mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Las ondas de la muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. Y en mi angustia invoqué al Señor. Sí, clamé a Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Y si tú lees el Salmo 40, te vas a dar cuenta también de cómo David fue restaurado. David se encontraba en un pozo de desesperación, pero el Señor lo sacó de ahí y enderezó sus pies y puso cántico nuevo en él. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Que en medio de las dificultades, en medio de las adversidades que sin duda vamos a atravesar, Él ha prometido no abandonarnos. Y nuestra plenitud, iglesia, solamente está en Él. Solamente está en Él. Voy a pedir a David que por favor pase. El Señor siempre va delante de nosotros. Nunca nos va a dejar. La pregunta es, cuando tú estás en aflicción, cuando tú estás en problemas, cuando tú estás pasando por una situación anímica que te ha desinflado, ¿cómo peleas tú las batallas? ¿Sabes cómo las enfrentaba David? Alabando a Dios. Fabiola ahorita recitaba el Salmo 103. ¿Qué decía el Salmo 103? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a enlistar un sinnúmero de beneficios que ha recibido de parte de Dios. Y esa es la manera en que tú y yo debemos de pelear nuestras batallas. El Señor nos ha demostrado que en las dificultades está con nosotros, que no nos va a abandonar, que nos va a sostener, que nos va a ayudar, que nos va a consolar, que nos va a fortalecer, que nos va a animar. Y el Espíritu Santo nos va a dar claridad, nos va a dar entendimiento, discernimiento para poder seguir nosotros caminando en el rumbo correcto que el Señor quiere. ¿Eso no es amor? Yo creo que es la mejor muestra de amor que el Señor nos puede dar para que tú y yo no nos extraviemos y al final podamos nosotros terminar esta carrera. Voy a pedir que inclines tu rostro. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra.